Buena gente, ¿cómo están? Ay, bueno, otro vivo hoy con Lucas. Ya voy contándoles el vivo de mañana, va a ser con Mauricio. Vamos a hablar sobre ceremonias de cacao y por qué el cacao es eh, la ceremonia del amor, por qué el cacao nos conecta tanto con el chakra del corazón. Así que mañana voy a estar con Mao. Pero hoy vamos con Lucas. Otra vez vamos a, seguir con el tema. Gracias a todos por la cantidad de preguntas que nos hicieron a Lucas y a mí. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí de nuevo. Gracias por tenerme de nuevo por acá. Yo siempre siento como que vengo, no sé, a 200 kilómetros por hora y de repente escucho tu voz y ya, bueno, va a haber bajando unos cambios. Este, Nada, estaba diciendo a la gente que muchas gracias por todos los comentarios o preguntas que nos hicieron. La verdad es Muchísimo. que tanto Lucas y yo estamos muy, muy sorprendidos. No sé, Lucas, creo que vos tuviste más de 50, ¿no? O sea, algo por ahí. Llegamos a las 100. ¡Wow! Bueno, claro, donde me pasaste La vos. gente, Y claro, yo la gente también. se apuró a último momento. Tengo acá en el iPad, lo muestro de lejos para que no Ok. se lean los Ah, nombres, sí, 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 se ve, se pero ve. Sí, a mí me son, llegaron unas 20, pero eh, y esto nos llevó a pensar un poco a Lucas y a mí. Justo recién le mandé un mensaje a Lucas, ¿no? Como diciendo, es como que hay, no sé si la palabra es necesidad, pero ujú, interés y necesidad, las dos cosas, sobre estos temas del miedo, la ansiedad y la depresión. Entonces le ujú. dije, ¿por qué no armamos algo? O sea, a ver si podemos ayudar a la gente y un poco, eh, esto lo estamos hablando en vivo, Lucas y yo. O Sí, sea, así, pasamos del no es que WhatsApp tengamos algo. al Instagram Live, así fue como. Exactamente, para seguir la conversación en Instagram Live y ver a ver si hay interés, si les puede llegar a interesar, que armemos un pequeño programita estamos hablando de 2 días. Ujú. Así que los que se van conectando, si quieren dejar su sí o si no, si les puede llegar a interesar hacer ¿cómo se Sí, llama? Un taller. aprovechen vamos a utilizar como muestra a los 50 que están conectados hasta ahora y que nos digan si les interesaría hacer un taller probablemente con 2 encuentros por Zoom y luego con audios todos los días por WhatsApp de lunes a sábados para trabajar, aquietar la mente, gestión emocional y meditación para el miedo, la angustia y la ansiedad. Eh, Manden pulgarcitos para arriba, así los podemos leer rápido y ahí les voy a empezar a aparecer. Eh, bueno, me gustaría, yo me uno, sí me interesaría saber del taller. Bueno, parece Bueno, que tocamos entonces un punto sensible. sí, lo que propongo es a la gente que está interesada, que nos está mostrando su pulgarcito, eh, escríbanle a Lucas o a mí por privado, así ya Ujú. vamos juntando a los interesados y de ahí ya sabemos quiénes son los que les gustaría participar o por lo menos tener información. Porque Excelente. recuerden que una vez que se termina el vivo, todos estos pulgarcitos ya Se pierden, se van, pero bueno, se pierden. Así que es termómetro, es un vamos termómetro, sabiendo que sí. exactamente. Qué Bueno, bueno. Bueno, yo estoy listo. Cuando, dale. eh, quiero introducir como tema que eh, cuando hablamos de gestión emocional, mucha gente habla del miedo que le da a lo que siente, ¿no? Y a través de las preguntas que fuimos recibiendo, aparece como principal tema la enorme dificultad de poder sentir sin llegar a temer que la emoción nos destruya. Eh, entonces, creo que podemos aprovechar mismo las preguntas que nos han mandado para ir desarrollando el tema. Vamos a hablar, por supuesto, como lo dijimos ayer y como se presentaron las preguntas, del miedo, de la angustia, de la ansiedad, y vamos a responder algunas preguntitas que quedaron de depresión.
Y sí, te escucho. Bien, lo que proponemos con Lucas es porque son tantas las preguntas que las agrupamos, hay algunas que eran similares y Ujú. vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que nos enviaron posibles, pero bueno, Yo tenemos a una lo hora que, nada más. claro, a lo que me comprometo es a las preguntas candentes que no podamos responder. Quizá me tomo un tiempo, pero voy a intentar ir volcándolo eso en los posts que haga o también en responder las preguntas. Mm, no voy a leer los nombres, ¿sí? No, no. Acordamos que las preguntas iban a ser anónimas y de hecho nosotros sabemos quién preguntó, pero la verdad es que no importa quién haya preguntado. Una de las preguntas que se repite mucho es cómo gestionar el miedo a la muerte. Sufro de ansiedad y depresión. El miedo a la muerte está muy vinculado con el miedo a enfermarme y en estos momentos se transformó en algo muy vigente en nuestra sociedad por el hecho del coronavirus, ¿no? Tenemos como en el centro de nuestra diana la salud todo el tiempo, algo que no estamos acostumbrados a hacer, estamos acostumbrados a preocuparnos cada vez que nos duele o nos molesta algo. Aquí, con la aparición del COVID-19 y esta amenaza invisible que no puede verse, a mucha gente le despierta lo que se llama la nosofobia, que es el miedo a enfermarse. Hay personas que ya la tienen y esto se agrava y tiene que ver muchas veces con el enorme cuidado que nosotros hemos recibido en nuestra infancia. Esto de que te estén cuidando, que te abriguen, que te desabriguen, que comas bien, que no tomes frío y todo ese tipo de cosas que son por el hecho de sostener nuestra salud, a muchas personas les genera la sensación de que no pueden cuidar de su propia vida y que no pueden sostenerse por sí mismos. Eso en general naturalmente genera ansiedad y se vincula con la autoestima. Las personas que cuando sienten que tienen una autoestima menor o que están pasando por algún trance difícil a nivel personal, suelen tener más miedo de enfermarse que que en otras situaciones. El, También nuestra cultura ha hecho una educación muy eh, bastante escasa debido a cuestiones religiosas sobre el tema de la muerte, ¿no? La educación católica, que es la que tiene la mayoría de la gente en Argentina, que es el lugar de donde más nos están viendo, gente también de España, de Colombia, de Uruguay, por lo que puede leer en los comentarios. En general, la idea de una vida después de la muerte nos hace pensar que la muerte no existe como tal, en tal punto. Y la verdad es que el final de la vida es algo que nos sucede a todos, nos va a suceder a todos, y deberíamos entrar un poco más en contacto con las oportunidades que nos da saber que todo lo que estamos viviendo es aquí y ahora y no pensarlo en postergación y pensarlo en un momento más adelante, sino estar aquí presentes. Eh, Otro miedo que aparece muy relacionado con el tema del COVID-19 es el miedo a la pérdida de la libertad. Nosotros, desde que nacemos, cuando estamos a cargo de nuestros padres y demás, eh, no somos libres, no nacemos libres, no somos independientes. Aprendemos a caminar primero, a hablar después y recién, con un poco de suerte y viento a favor, 2 décadas más tarde del nacimiento, y algunos podríamos decir que 3 décadas más tarde del nacimiento, nos transformamos en personas independientes. Y eso lo vivimos con mucho celo. En Argentina las libertades individuales para algunas personas, que las personas que tienen 50, 70 años, les ha costado mucho llegar a esas libertades y hoy las sienten amenazadas. Es difícil responder a eso sin eh, hablar de cuestiones políticas. Nuestra postura aquí es apolítica.
la libertad es individual y tenemos que aprender a cuidarnos como especie también. Nosotros eh, tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos, saber que nosotros somos los responsables de sostener nuestra vida y también después, por supuesto, de ayudar al mayor bien, al bien de todas las personas que están involucradas en esto. Otro tema que aparece muchísimo, muchísimo es el tema del autoperdón. ¿Cómo puedo dejar de culparme por no haberme cuidado en el pasado? ¿Hay algo que quieras decir de este tema, Nico? No, perdón, ahí se te cortó al final. ¿Cómo puedo dejar de culparme ¿Cómo puedo dejar de culparme por no haberme cuidado en el pasado? Ah, ok. No, con el tema de la muerte, mi postura, y Sí. es personal, obviamente, yo creo que tenemos miedo a vivir más que a morir. Una vez que morimos ya nos fuimos. Ujú, O cómo morimos, esa transición. Yo la muerte la veo como parte de la vida, ¿no? Nunca le tuve miedo a la muerte y creo que parte de los miedos, porque últimamente siento que la muerte es el último de los miedos, ¿no? No sé vos ujú. cómo lo ves. Sí, sí, Y el dejar de ser. sí, y como decís, estando aquí ahora, uno no presente, Ujú, no carga con ese miedo. Porque en el estar aquí ahora, como, no sé, todos los vivos por ahí que lo ven a Lucas o que me ven a mí, siempre hablan de la respiración. La respiración es justamente vivir. Entonces, cuando estamos acá en el presente, viviendo, no podemos estar pensando en el futuro o la muerte. Entonces, para un poco, volviendo al tema de la ansiedad ujú. y de la depresión, como técnica, es eso, es estar aquí, presente, con conciencia en la respiración. No sé si esto tendrá algo que ver, Lucas, por ahí, vos que sabes más del tema. Yo te hablo como conejito de Indias. Dale. A mí la ansiedad me daba a la noche y la depresión me daba de día. No sé si hay Sí. una correlación con eso. La ansiedad me Eh, agarraba por ahí, me despertaba en el medio de la noche y me mm, agarraba así como un, no sé, ataque de pánico, en el silencio me agarraba la sí. ansiedad. Y la depresión, en el momento que estuve de bajón, era como que no podía salir de la cama ya de día, ya como, bueno, tenés que salir, tenés que hacer, y bueno, no tenía la fuerza para hacerlo, ¿no? Hay una explicación para eso? Hay, hay diferentes patrones, pero este que vos contás es uno de los más frecuentes. Cuando nosotros llegamos a la noche y estamos vacíos de actividades y tenemos que enfrentarnos con lo que sentimos o con las decisiones que no tomamos, en general lo que aparece es esa sensación de inactividad que genera el momento previo al sueño y eso suele generar mucha carga, ¿no? Porque está todo aquello que debería estar haciendo, mi cuerpo necesita moverse, necesita descargar y yo estoy quedándome quieto. Eso es agotador en general, causa muchos trastornos de sueño y como hablábamos, eso tiene una influencia muy, muy grande en la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y cuán resistentes somos a lo intenso o a lo difícil. Y por otro lado, la depresión por la mañana tiene que ver con el entrar en la actividad. Entonces, las personas que en general sufren ansiedad por la noche, depresión por la mañana, tienen mucha insatisfacción con la vida que están llevando en ese momento, no saben cómo resolverla, sienten que es un enorme problema y eso en general va en detrimento de la estabilidad emocional, ¿no? Estamos como pasando por curvas en subidas y bajadas. También hay personas que les agarra ansiedad al momento de entrar a la oficina, a trabajar o ponerse en contacto con la familia, arrancar el día y después por la noche sienten que su vida está vacía y no pueden, no le encuentran sentido a lo que está sucediendo, ¿no? Se gastaron todo durante el día. Si es, te los doy como dos ejemplos de lo que puede suceder.
Lo más frecuente, lo más visto es esto, la ansiedad por la noche, la dificultad para dormir, la mente hiperactiva, la mente mono que va saltando de rama en rama, y luego a la mañana el no querer saber nada con lo que nos tenemos que enfrentar con el día y la dificultad para salir al mundo. Eso es, Y aparte se combinan y se potencian, porque encima no dormís bien y no tenés ganas de arrancar el día. Entonces porque no dormiste bien, ya arrancamos cansados. Y aparte tenés que hacer como un doble esfuerzo, ¿no? exacto. Pero un poco el mensaje que, no sé, yo, y supongo que vos también, lo que quiero transmitir es que nada es eterno. Esto me lo enseñó una de mis maestras. Mm. Nada es eterno. Todos pasamos y todos salimos y hay luz al final del túnel. No importa qué tan grave se pueda ver. El mensaje que queremos transmitirles es que se puede, que uno sale, eventualmente uno sale y que Sale, es de alguna manera sí, sí. necesario. Es que sale porque, inclusive puede ser porque el problema se desarme. O sea, la verdad es que nosotros vivimos, como yo contaba en mi charla TEDx, construimos castillos de arena todo el tiempo en el límite entre la arena seca y la arena húmeda. Y esa fina línea donde un castillo de arena se sostiene por sí mismo, con la marea cambia y desaparece. Entonces, nosotros vivimos en un constante proceso de caos y de desorden. De hecho, uno de los libros más antiguos que se conocen en la historia de la cultura es el I Ching, que es el libro de las mutaciones, el libro de los cambios. Los elementos se van transformando y las cosas van cambiando. Nosotros en nuestra educación tenemos algunos conceptos que van hacia lo perenne, hacia lo eterno, y que como si nuestro ego fuese eterno o las personas que están alrededor nuestro fuesen eternas, se habla de amor eterno, y la verdad es que todo lo que existe en el universo, y ya ni siquiera lo humano, estamos hablando de las estrellas, de los edificios, de los ríos, de los mares, todo empieza y termina en algún momento. Todo lo que empezó va a terminar, se dice en el budismo y se dice también en el taoísmo. Eh, una de las cosas que también recibí y leí es en las preguntas que decían que por primera vez o les había tocado enfrentarse a estos estados de ánimo cambiantes con otras personas, ¿no? Al enfrentarse a una crisis de ansiedad o a un momento de tristeza o de depresión con otro y que habían descubierto esto de empezar a poner en práctica el quedarse quieto, ¿no? El no querer resolverle el problema al otro, sino simplemente estar en un acto de presencia. Quiero rescatar eso porque me parece, en medio de todo lo que se mueve, el encontrar esta paz y esta inmovilidad, me parece que es muy valiosa y es un descubrimiento muy grande. Quiero agradecerles que hayan hecho la prueba a las 4 o 5 personas que, que me lo estuvieran contando. Cuando aparece la pregunta esto de cómo se gestionan y la gente no consigue aprender cómo se gestionan las emociones, hay mucha gente que habla de controlarlas. Y mi amoroso consejo es que las emociones no se controlan. Las emociones se... Y que no intenten controlarlas. Ah, no, no, bueno, justamente muchos trastornos de conducta surgen del intento de controlar o hacer desaparecer la emoción. El ocultar el enojo, el disimular la tristeza, el hacer de cuenta, la gente habla de manejar la ansiedad y a mí me parece, no sé, como tratar de mover un río eso, o como... Sí, sí, no, es como tratar de manejar cuánto me gusta el chocolate, ¿no? Más o menos, o sea, es como que es imposible de controlarlo. Sí lo podemos reconocer, pero está esto que vos decís o que hablabas ayer, ¿no? De que hay como una visión de la sociedad que no está bien visto ver
o manifestar emociones negativas. Mm. Sí, y reitero lo que decía la otra vez sobre el comportamiento del Buda, ¿no? Cuando uno se imagina al Buda como alguien bonito que nunca levantaba la voz, y se dice que cuando la gente lo citaba mal, que era tradición oral, lo llevaba horrible. Y se encargaba de poner límites. Muchas veces el tema de los límites tiene mucho, mucho que ver con el tema del miedo, la angustia y la ansiedad, porque la ausencia de límites es lo que hace que las cosas nos invadan. Y como nosotros no pusimos un límite afuera y nos dijimos, por acá no se pasa, o esto no es para mí, eso pasa dentro nuestro. El límite que no ponemos afuera, estamos permitiendo que lo que sucede nos invada. Entonces cada vez que elegimos tenerle miedo a un hermano y no sentarnos a hablar con él, hermano de la vida o hermano de sangre, cuando elegimos hacer de cuenta que no nos pasa nada para ir a trabajar, cuando no queremos que nuestra pareja se entere del miedo que tenemos de perderla. Todo ese tipo de cosas, todas las emociones no expresadas son tóxicas. Es como tragar veneno. No, las emociones no se manejan. Uno aprende a gestionarlas, a navegarlas, como si fueran olas, ¿no? Entender que son olas y que eh, muchas veces nosotros pasamos de sentir a actuar, porque emoción viene de eso, viene de emotio, del latín, de generar movimiento, y la verdad es que a veces entre el momento de sentir y el de actuar, uno debería poder crear el espacio para poder ver qué hace con eso. Y de eso trata la gestión emocional. Es, como dice Mariana Duma acá, es hacer surf, ¿no? Es pasar a través de esto que se está moviendo, es elegir sobre qué ola me subo y sobre cuál no, y es moverse de una manera que sea respetuosa conmigo, no solamente con con el otro. No, no, yo Y como no toda vivo para el ola, otro. a veces la surfeamos hasta el final y a veces nos caemos y bien la arrancamos. Pero es Y a parte de veces, la vida. claro, y a veces quedamos con la malla enterrada y revolcándonos en la arena. Sí. Eh, Ahí hay que sí. aguantar la respiración hasta que salimos de estar revolviéndonos en la ola. Mm, Y un poco cuando tenemos esos valles en la vida, esos bajones, es justamente eso, es aguantar la respiración y ya va a pasar, nada es eterno. Este, sí. acompañando un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Yo siempre digo que lo que tenemos adentro y lo manifestamos nos libera, bueno o malo, lo que Ujú. vos decís. Pero lo que tenemos adentro y no lo manifestamos, o sea, que nos lo guardamos, nos pudre de adentro para afuera. Entonces, Sí. de alguna manera, en algún momento, cuando por ahí alguien te tocó el hombro y yo, ¡ay! Ya estás reaccionando, es porque se viene acumulando, 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 como el agua estancada, empieza a largar olor y eventualmente por algún lugar tiene que salir. Entonces, abrir la compuerta para que fluya el agua, no se estanque, no se pudre, y eso es para emociones positivas o negativas, no hay que contenerlas para mí. Em, Y, sí. perdón, y esto que decís, ¿no? Que también es imposible, o sea, por ahí la mente quiere tener todo bajo control, o el ego, y tener, pero las emociones, la belleza de las emociones es como, así como dice Lucas, son olas, van y vienen, no tienen un control, ni las podemos controlar, simplemente las podemos reconocer. Ujú. Y ahí está donde por ahí no hay que reprimirlas porque al reprimirlas empieza como un pus a salir de adentro para afuera. Sí, yo creo que esto nace de la idea, el temple. Es un concepto que me gusta mucho para definir esto. El temple en herrería es utilizar el metal ni demasiado frío porque se rompe, ni demasiado caliente porque pierde forma. Es como el camino del medio que explica el budismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las personas con temple, que no se desesperan, que actúan de manera ordenada,
que parece que pueden controlar el entorno de la forma en la que reaccionan o viven. Eso es en parte verdad, pero no nace de controlar lo que sentimos, sino nace de no creerle a la mente sobre las historias que inventa cuando sentimos cosas. Y ahí me voy a detener a explicar esto. Supongamos que nos vamos a subir al subte y alguien me clava un paraguas en las costillas. Mi mente, como está preparada para defenderse, va a empezar pensando lo peor, que alguien lo hizo a propósito. Y se va a dar vuelta y va a querer encontrar el dueño del paraguas y va a querer mentarle a la madre y decirle todo. Quizás en ese momento nos damos vuelta y nos damos cuenta que es una señora que estaba a punto de caerse y se metió en el vagón como pudo, ¿no? Hizo lo que podía. Y la historia que nuestra mente nos contó no era cierta. Sucede también con las parejas, ¿no? Con reacciones que a veces tenemos del otro, en el que nos vemos un montón de veces y pensamos que son personales, quizá tienen que ver con una historia que nada tiene que ver con eso. Ahí podemos decir que más allá del revolcón que nos da la vida o de ese llamado de atención y esa emoción que sentimos, nosotros somos una especie que busca el sentido de las cosas. Entonces nos inventamos el sentido, rellenamos los pedazos que no sabemos de nuestras historias con los miedos. Hay una autora que dice que las conspiraciones son los hechos que conozco rellenados en sus huecos con los miedos que yo tengo. Y de esa manera funciona nuestra cabeza. Nosotros nos contamos historias sobre las cosas que pasan y esas historias que nos contamos son las que nos generan sufrimiento. Entonces, la gestión emocional no es anular la emoción, sino es prestar atención a lo que siento y dejar no creerle a la mente sobre la primera historia que me cuenta. Eh, Aquí la gente va comentando, nada de suponer, no tomarse nada de forma personal, y creo que es una buena pista en eso. El tratar, porque a la gente le preocupa mucho cómo hace para no reaccionar, ¿no? Porque dice, siento algo que es muy fuerte, bueno o malo. Bueno o malo, relativo, ¿no? El Dalai Lama dice que no hay emociones buenas o malas, lo que hay son emociones a las que nos aferramos y las sostenemos. Eh, Probablemente la respuesta sea ampliar el espacio que hay entre el estímulo y la respuesta y no creerle a la narración que nos inventa la cabeza. Esto como para definir un poco más el concepto de gestión emocional. La gestión emocional a veces es observar lo que sentimos y por eso cuando hablábamos de gestión emocional hace un ratito, cuando empezábamos el vivo, hablábamos de aquietar la mente, gestión emocional y meditación para el miedo, la angustia y la ansiedad, porque ayuda a no reaccionar a esa emoción intensa, a poder observarla, a ver qué historia me cuenta la mente, mirarla y después decidir sobre eso. Bien, porque es algo como ya, como de inercia, ¿no? Pasa algo y ya Claro, estamos sacando en milésimas de segundo conclusiones. Es como que las neuronas se conectan y ya sacan conclusiones. Y exacto. acá Acá un poco Brenda lo que Lucas Durán, está proponiendo, es hagan una pausa, observen eso, tomen distancia, sean observador de esa emoción o de ese pensamiento, y mi después perro. dejen sí, ¿está estornudando? No le gusta lo que estoy diciendo. Bueno, No, habla no, vos, no Lucas. tiene nada que ver cómo viene, es el Ah, sonido de la calle. eh, me perdí. Entonces, a ver, ¿en qué estaba? Hacer la pausa y abrir el espacio Hacer la que pausa hay y entre acción observar, y porque reacción. sacamos conclusiones muy rápido y después es como, no, después hay que recular, hay que pedir disculpas, hay que pedir un perdón y el ego no nos deja, o ya es. Entonces, observen, traten de crear ese hábito en donde puedan, de alguna manera, tomarse una pausa, una separación, no hacer todo tan mecánico, tan rápido. Y ahí es donde van a empezar a vivir con más conciencia.
no tan mecánicamente, no tan automáticamente. Y es en esa separación en donde yo creo que uno va a poder empezar a encontrar cada vez más la paz y la armonía que está buscando, que de alguna manera es lo opuesto a la ansiedad, a la depresión y a los miedos, ¿no? Brenda Durán lo resumía de una manera que me parece excelente y la quiero rescatar, que es, dice que eso es complejo de entender. Escucho lo que siento, pero no me engancho con el relato. Es exactamente eso. Sí, El relato muchas veces está desconectado de lo que es. Estamos acostumbrados a ver la realidad de la forma en la que la vivimos antes. A veces puede coincidir y nos puede servir lo que hemos vivido antes y a veces no. A veces simplemente bien. es Y un ese intento relato de está amor. muy relacionado con la programación y el ego. O sea que Exactamente. más tenemos una mente programada, cuanto más programada está la mente y más ego tenemos, más fuertes van a ser esas reacciones, más vamos a sufrir. En definitiva, el único que sufre acá es uno, no el otro. Sí, es verdad eso. Una pregunta que aparece también es cómo cortar con los patrones aprendidos sobre la gestión de las emociones. Ahí nosotros utilizamos en general comportamientos o sustancias para morigerarlas. Podemos utilizar alcohol, café, tabaco, drogas legales o ilegales como una forma de controlar lo que sentimos. La forma de cortar con esos patrones o de consumo o de conducta es empezar a crear un espacio seguro donde podamos expresarlas. Empezar de a poquito y en un espacio muy reducido a comprender que las emociones no nos van a consumir. La primera sensación que nos da es que esto es ácido y me va a comer vivo. Yo tengo que evitar a toda costa sentir dolor, tengo que evitar a toda costa imaginarme que voy a pasar por la pérdida, tengo que a toda costa sentirme bien, estar feliz. Y se convierte en una tiranía donde solo un par de emociones están permitidas y el resto, por supuesto, no. Eh, Bueno, ¿y qué son las emociones? las emociones empiezan siendo sensaciones a nivel físico que son reacciones al entorno. Y luego nosotros O hacemos un sea, procesamiento de eso. pasa algo, la mente lo procesa y genera una emoción. Sí, eh, empieza por lo perceptivo. Hay una percepción y luego de eso hay una creencia al respecto de eso. Bien, Entonces hay siempre personas hay que una creencia asociada. y la verdad es que vamos a definirlo de esta manera porque es la que yo considero más fácil de entender. Hay diferentes modelos para verlo, pero yo, por ejemplo, puedo pincharme un dedo con una aguja y quizás lo vivo como algo terrible, porque en mi cabeza eso me lleva a la Bella Durmiente, ¿no? O a mi abuela que se murió de tétanos. Y entonces esa creencia me hace a mí sentir miedo por mi vida, empieza a latirme el corazón más fuerte. Lo que estoy diciendo es una sandez enorme, pero es para que quede bien claro. O puedo ser una persona que se dedica a coser a mano todo el tiempo, y entonces no se pincha una vez, se pincha un montón de veces y sabe que pincharse no le va a causar otra cosa Son que, gajes del oficio. claro, que un pequeño dolor y que eso se va a ir. Eh, aquí Male dice que aprendió conmigo y yo le agradezco, en realidad lo aprendió ella y yo fui testigo, que la emoción no mata, que taparla o posponerla es peligroso. Y la verdad es que sí, Lucas, esa es una muy buena definición. Sí, Lucas, creo que la gente está mandando mensajitos de que se pierde el audio. ¿Querés ver si pones, no sé si tenés datos? sí, estoy con datos. Y yo Ah, en ningún bueno. momento se me cortó, ¿eh? No, Así bueno, que bueno. Ok, lo estoy perfecto. escuchando bien. ¿Vos me estás escuchando bien a mí? Yo a vos te escucho bien, sí, pero ya van Perfecto. varios que hacen el comentario. O Entonces, es a mí. ¿Es a Lucas o no es a lo, mí? ¿A quién están perdiendo? A ver qué digan ahí. si nos dicen podemos ver a ver qué revisamos, pero lo bueno es que si nosotros nos podemos escuchar entre sí, la grabación, si queda, se va a Sale. escuchar bien. Bien, perfecto. Em, lo que
aquí hay una pregunta que es la que viene justo, y por eso la tomo de aquí, que Alexandra dice, ¿cuál dirías que es la diferencia entre emoción y sentimiento? El sentimiento tiene un juicio sobre la emoción. Yo siento algo y el sentimiento es una reelaboración. Por ejemplo, me pinché, dolor, y siento que soy un idiota porque, nada, porque trabajo con agujas hace 15 años y que me pinche otra vez es de falta de atención, ¿no? Entonces empiezo a juzgarme a mí como persona. Es como si fuera la segunda flecha que se habla en el budismo. Una cosa es lo que me hace sufrir y después es lo que yo pienso o siento sobre ese sufrimiento. Y ahí yo pongo el lugar del sentimiento. Había ahí la diferencia entre emoción y sentimiento, alguna vez leí, y acuérdense Ujú. que yo soy muy básico, a mí me gustan las cosas bien fáciles, bien sencillas, no soy nada complicado. Me Y encanta uno eso. era a nivel físico y el otro era a nivel emocional. No sé si eso puede tener sentido para vos. ¿Cómo sería eso? Contame un poquito más. No me acuerdo cuál era cuál, pero suponete, no sé, miedo, sigamos con el tema miedo a la aguja. Ujú, Eso a nivel mental, suponete que sea el sentimiento sea el mental, a nivel ujú, mental me genera un miedo ujú. o algo, ¿no? Y a nivel físico ya se empieza a, no sé, se me sudan las manos, se me hincha la muela, bueno, la muela no, Eso, la eso lengua, lo que es, sea. eso es lo emocional. Lo emocional es la reacción, arranca en la reacción física. Y en general puede ser un estímulo externo o puede ser un mismo pensamiento que entra en bucle y empieza a generar una carga emotiva. Puede ser algo que leí, algo que estoy viendo, algo que no pude resolver, y entonces le empiezo a dar a la rueda y empiezo a cargar el dínamo y sobre eso puedo tener la idea de que soy un desastre, no puedo dejar de pensar, fíjate vos. Entonces le agrego sobre eh, la sal, le agrego cal ardiendo. Y eso dificulta la gestión emocional porque estoy creyendo el relato de lo que me cuenta la mente. Sí, ¿Podemos volver al tema de emociones? sí, Porque sí, vos diste la parte, lo explicaste como la parte técnica, ¿no? sí. Yo, como saben, soy la parte sencilla. Y para mí las emociones son, así como un piloto tiene, un piloto de avión tiene todo su tablero con lucecitas, perillitas, brújulas, relojitos, agujitas y demás, Ujú, y que cuando el avión tiene alguna falla va a saltar una alarma o le va a avisar al piloto que se está yendo de rumbo o que tiene alguna falla mecánica o lo que ujú, sea. Para mí las emociones son ese tablero para el piloto. Es lo que nos marca si nos estamos descarrilando de nuestra esencia o de nuestro propósito o de lo que tenemos que estar viviendo. ujú. No lo que la sociedad nos programó para vivir, sino lo que nuestro ser tiene que vivir, Sí, que son dos es cosas información. totalmente distintas, ¿no? Es información, entonces yo ya no veo, antes sí por ahí veía las emociones como algo malo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento no lo quiero sentir? La peleaba, la rechazaba, la bloqueaba. Y ahora es, ok, acá hay información para mí. Y qué bueno, cuanto antes me den la información mejor, porque así, no, si no sigo avanzando, 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 cada vez me desvío más y cada vez después es más el trabajo que tengo que hacer para volver a encarrilarme, que creo que también eso pasa un poco con el tema de las ansiedades y las depresiones. Entonces, no es ignorar esas señales, porque el universo conspira, todo es perfecto, conspira a nuestro favor. Todo es perfecto y si no tuviéramos las emociones, ¿cómo mediríamos si estamos encarrilados o descarrilados? No habría una forma de tener ese contraste, esa dualidad de bueno, malo, lindo, feo, agradable o desagradable. Entonces, para mí las emociones las uso como mi guía, Ujú. como mis maestros. Y en donde me desvío, ok, acá tengo algo que aprender, acá hay algo que todavía no estoy pudiendo ver, acá hay Es algo, que emociones vamos a sentir siempre. exacto. Ya, Y eso, ahí es donde un poco que decías vos, ¿no? Ahí es donde yo la abrazo, me amigo,
que hay, en lugar de tratar de rechazarla o ocultarla o negarla o reprimirla, es, bueno, a ver, deja que salga. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Qué botón me apretaron en mi ego que todavía tengo que trabajar en mí? Hay una pregunta que hace Natalia Frutero es si el sentimiento es la interpretación propia de una emoción, ¿cómo gestionar o convertir la emoción en un sentimiento? La verdad, vamos a decir, la verdad, no hay forma de no convertir una emoción en un sentimiento, porque creencias siempre vamos a tener al respecto de lo que pasa. Inclusive si mi creencia es no debo reaccionar frente a lo que está sucediendo, estoy teniendo un sentimiento al respecto de eso, que es tratarme con compasión y no querer reaccionar de manera intempestiva. Entonces, a decir verdad, ese mecanismo no se desactiva. Lo que tenemos que ver es en qué se transforma. Por eso hablaba del espacio que tiene que haber entre lo que siento y lo que pienso sobre lo que siento, y lo que creo que es la causa y la explicación que le busco. Porque le voy a buscar una explicación igual, la voy a querer usar igual, como lo definías vos recién, eh, algo que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a transformarme, etcétera. Sí, seguro, eso va a ser así, pero eso también es un sentimiento. Estoy eligiendo tomar la emoción como un dato que me ayude a transformar mi presente. Entonces, no, eh, no hay forma de que una emoción no se convierta en un sentimiento. El tema es en cuál se convierte. ¿Sí? Emociones no hay buenas o malas. Sentimientos ya hay, podemos decir que hay algunos que son más constructivos y otros que son menos. Bien. Me gustó eso que acabas de decir y ahí conecté, vuelvo a conectar. Yo, viste, como que voy conectando cosas. Yo creo que la emoción positiva o negativa lo que nos marca es si estamos alineados o desalineados a nuestra esencia. Es decir, Ujú. está en nuestra esencia la creencia, el pensamiento, eh, la emoción y la acción. Y después los resultados. Entonces, yo creo que la emoción lo que nos está marcando es si hay una creencia que tenemos que trabajar. Porque hasta que no cambiemos esa creencia, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones y esa emoción va a seguir manifestándose. Y vuelvo a repetir, hay cosas que están alineadas al ser, Ujú. que es lo más puro que hay, a lo divino, y hay emociones que están alineadas o desalineadas a una creencia, que es una programación que uno tiene. Entonces, si esa programación no tiene que estar, esa creencia no tiene que estar en uno o no condice con el ser de uno, va a seguir teniendo esos choques o esas vueltas o esos ciclos repetitivos, ¿no? Que se va a seguir dando con la misma piedra una y otra vez hasta que cambie la creencia. Nosotros siempre vamos a tener creencias sobre las cosas que nos pasan. Y justamente uno de los trabajos más importantes que hacemos en esto que hacemos, vos y yo, cada uno desde su lugar y de su manera, es ayudar a la gente a que tenga creencias diferentes sobre lo que siente, lisa y llanamente. Lo que venimos haciendo con la ansiedad y con la depresión es romper un mito, ayudar a verla distinto, transformarla en una herramienta, algo que yo pueda usar, eh, algo que me permita no juzgar al otro, poder acompañarlo de una manera distinta. Si te pones a pensar, en realidad estamos tratando de ayudar a cambiar creencias sobre lo que sentimos. Y ayudando de esa manera, por eso me parecía que hablar de gestión emocional era como la frutilla de la torta, porque si recorremos lo que es el coaching y vemos el tipo de trabajo que vos haces o la gente que invitas a los vivos, vemos constantemente la intención y la atención para cambiar la forma en la que algo se ve, se juzga y se sigue sintiendo, ¿no? Validar que haya cosas que se puedan sentir porque está bien sentirlas. De hecho, la pregunta que más se repite a lo largo de todo, toda la 100 es, ¿cómo separo la tristeza de la depresión y cómo, eh, cómo lo puedo resumir clarito? ¿Cómo hago
para cambiar lo que siento. La verdad es que lo que siento no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es la forma en la que reacciono frente a lo que siento. Entonces, no sé, puedo encontrarme en una situación límite como un diagnóstico médico o una dificultad enorme a nivel personal, de pareja, etcétera. Y cómo reacciono a eso no es ocultando lo que siento, sino eligiendo un espacio seguro donde pueda expresar lo que siento y pueda trabajar con eso. Y después ver qué hago. Eh, Aquí me dicen que se corta, insisto, en la grabación seguro lo van a ver mejor. Y una de las cosas que la gente pregunta es sobre el tema de las emociones positivas o negativas. Ahí el Dalai Lama, como decíamos recién, dice que no hay emociones positivas o negativas, lo que hay es apego a las emociones. Por ejemplo, no poder soltar el miedo, no poder soltar la alegría también, etcétera. No hay emociones malas. El miedo está para protegernos y la verdad es que no está mal sentir miedo en algunas situaciones, es algo positivo, va a ayudarnos en nuestra vida. Eh, el tener ansiedad a veces nos puede ayudar a salir de una situación, la tristeza nos puede ayudar a procesar la pérdida, no hay emociones malas. Eso es, creo que, uno de los pasos principales. Y con Bueno, respecto a esto la... es, Sí, perdón, esto que está diciendo Lucas, alguien ahí preguntaba algunas herramientas, ¿no? Esto que está diciendo Lucas es una herramienta. y para responder la otra pregunta del millón con respecto a la, la diferencia entre tristeza y depresión, el estar triste es reconocer el espacio que deja la pérdida, ¿sí? Reconocer el hueco, algo que estaba ahí y ya no está. O que puede ser desde una persona que ya no está hasta que algo no haya resultado como yo quería. Y el trabajar con la tristeza es una de las cosas más importantes que existen en el crecimiento. No se puede vivir sin tristeza. Sería una vida muy gris, sin intensidad. Eh, a lo largo de nuestra Bueno, charla, porque varias está la personas... alegría del otro, está la alegría del otro lado, así que si no hay tristeza no hay alegría. Exactamente, bueno, si no hay bajo, no hay alto, ¿no? O sea, y la gente cita la película Intensamente, que está basada en un estudio de Ekman. Ekman trabajó con el Dalai Lama para crear este mapa de las emociones y a mí me parece súper interesante como primera aproximación a lo que es la gestión emocional. La tristeza es necesaria. Bueno, ¿y No cómo sé, se diferencia de la depresión? O sea, la la de, tristeza es la falta del vacío que se genera cuando algo sí, ya no está. ¿Y la depresión? y la Porque ahí depresión, yo, sin saber, sí, digamos, la parte técnica, yo lo mido en energía. Yo puedo estar triste, pero con energía. En la depresión no tengo energía. sí, además en la depresión hay una sensación de culpa sobre lo que siento y como una sensación de completo vacío, ¿no? Es esto que vos definías ayer como la muerte en vida, ¿no? Como no tener aliento, no tener ímpetu, no tener propósito, el sentirnos desconectados. Eh, la tristeza, yo puedo estar haciendo un duelo por una pérdida y está bien y tiene que suceder y eso empieza y termina y hay muchas pequeñas depresiones o como pequeñas crisis de ansiedad que no son malas, son parte del proceso que tenemos que llevar adelante para reparar esa pérdida que hemos tenido. El tema es cuando esto se convierte en crónico, deja de ser agudo y pasa a ser crónico y no podemos salir de ese lugar en el que estamos. Sí, la tristeza es pasar un duelo. Para mí lo definiste muy bien, ¿no? Es entender que una situación o una persona tenían un rol en nuestra vida y el vacío que genera no tener esa situación o esa persona en nuestra vida genera esa tristeza, que es un duelo, creo que Ujú, es normal y natural. Ahí sí vuelvo un poco a lo que decías, al tema del apego, ¿no? Como dice el Dalai mm, Lama,
uno puede sufrir un duelo más o menos dependiendo del apego que tenía y todo lo que representaba, porque, bueno, a mayor apego, mayor va a ser ese Más sentir. desesperación, ¿no? Me identifico con eso que no Sí, quiero soltar y que quiero asegurarme que sigo teniendo. sí. Eh, una, mm, una pregunta de Civi Rojas que también he visto por ahí, que dice que sentir nostalgia a situaciones pasadas es depresión. Ah, sí, No. sí, sí, yo también la leí, me gustaba, Eh, me yo gustó la pregunta. siento que no, siento que nosotros tendemos a identificarnos con el pasado porque es lo que conocemos y queremos sostener una imagen quieta de lo Lo que bueno. somos y de lo que fue. Y nos cuesta reconocer el cambio. Creo que la nostalgia tiene más que ver con la no aceptación del cambio que con la depresión, a decir verdad. Exactamente. Estoy Eh, totalmente de acuerdo. Gaby Es como, pregunta, perdón, sí, es como, perdón, no sí, siguiendo, sí. terminando esto que acabas de decir. Es como que alguien vivió algo muy lindo en el pasado y Ujú. hoy en el presente tiene nostalgia porque le gustaría vivir. Lo más probable es que cuando se vio algo muy lindo en el pasado, no fue, uno estuvo en el presente, no hubo planificación, no hubo nada, se dio con total naturalidad y es como que quiero más de eso, ¿no? Pero si uno quisiera ir al pasado y volver a vivir esa experiencia, se está limitando o condicionando o impidiendo que hoy en el presente pueda volver a vivir algo lindo, que en el futuro voy a sentirme Mm. que me gustaría volver a vivirlo, como nos pasó con el pasado. No sé si se entendió eso, si se Yo, siguieron. yo digo, Entonces, en yo lo hablo definitiva con es gustos viva de en el helado. presente. Claro, yo lo hablo con gustos de helado. Si hubo un gusto de helado, una heladería que te gustó muchísimo cuando fuiste a la costa de vacaciones, imaginemos que se puede ir a la costa de vacaciones y todo eso, ya sé que no, pero imagínate que vas a la costa de vacaciones, te tomás un helado que te gustó y volvés a Buenos Aires y decís yo quiero ese helado. Y por estar pendiente de aquel helado, uno se priva de probar cosas que uno podría disfrutar aquí y ahora, por querer ir hacia atrás a aquello que uno romantizó como el momento perfecto. Si uno lo que quiere es volver a vivir situaciones que vivió con intensidad y con alegría o con pasión, lo que tiene que identificar son las cosas que nos ayudaron a llegar a eso para poder repetirlas en el presente. No privarse de la experiencia. Si uno lo que busca es la intensidad de la experiencia, hay que ir al aquí y ahora. Nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos y yo creo que me quedan dos. Eh, Desde la mirada budista de la aceptación, ¿sería más simple gestionar las emociones? Aceptaciones, no rechazar con la mente lo que el cuerpo siente. El cuerpo siente algo en contacto con la realidad y la mente lo rechaza y dice, no, esto no puede ser, no es justo, no corresponde, tendría que ser de otra manera. Y eso genera muchísimo sufrimiento. El camino para dejar de sufrir en el budismo es no rechazar con la mente la realidad que uno siente en el cuerpo. Creo que esa es la forma más sencilla de definir la aceptación. Y la última que me queda por acá, habiendo recorrido todos los grandes grupos de preguntas, es ¿qué pensás de la formación de grupos de autoayuda para las personas que están cursando depresión o ansiedad? En general sirve si se trabaja en lo que se llama transmisión de habilidades. ¿Eso qué significa? Sentarse con alguien que nos ayude a romper las creencias o patrones circulares que tenemos y nos permita ganar en habilidades o herramientas, como las hemos llamado a lo largo de esta charla, que nos ayuden a transitar estas emociones sin que nos desbarajusten. Creo que funcionan. No creo que cualquier grupo funcione, sino que un grupo basado en transmitir habilidades, en que la gente pueda aprender a hacer las cosas distintas, ayuda. Un grupo que simplemente se reúne a contar lo que les pasa es catártico, eso que significa que me descargo, me hace bien, no necesariamente va a cambiar la situación en el largo plazo. Y termina. Bueno, bien. Bueno, No gente, a me ver, quedó ninguna. nos quedan 5 minutos.
¿hay algo que les gustaría que respondamos? Yo tenía una por acá. A ver que la encuentre. Bueno, mucha gente agradeciendo por la charla, gracias a ustedes. Dice, ¿qué hacer cuando las personas que estuvieron en mi proceso de depresión hoy no entienden que ahora tomo decisiones por mi vida? Decidir ocupar un espacio que antes relegaba. Eso sucede mucho. Nosotros vivimos en un sistema y el sistema está acostumbrado a que nosotros seamos de una determinada manera. Seamos ansiosos, depresivos, miedosos, etcétera. Nuestros procesos personales a veces nos llevan a cambiar esas actitudes. Y el entorno le toma un tiempo aceptar que uno ha cambiado, ¿no? Si vos no sos así, si esta no es tu forma de reaccionar, ¿ahora qué te pasó? Ahora yo no te importo, no valgo, no importa lo que yo diga, ¿por qué me decís que no? Aparecen todas esas discusiones y uno amorosamente tiene que ayudar al otro a comprender que las decisiones que ahora toma son las que son probablemente primero en un beneficio personal, porque son personas que se han postergado durante mucho tiempo, y segundo son para el bien mayor, ¿no? Si yo estoy bien, entonces existe una posibilidad de que vos también lo estés. Bien, sí, creo que hay tiempo. ¿Cómo recuperar el deseo? ¿Con qué herramienta o El deseo, herramientas? el deseo tiene, yo uso para explicar el tema del deseo el hambre. Cuando uno tiene hambre, no tiene hambre de cualquier cosa. Y el deseo tampoco es deseo de cualquier cosa. Eh, Hay que aprender a escucharse. Creo que tiene que ver con la escucha. Nosotros deseo tenemos siempre. Lo que pasa es que quizá por educación hemos aprendido a rechazarlo, a no ponernos en el centro de la escena, a no prestarle atención. Y creo que una forma súper importante es aprender a escucharse, ver de qué tenemos hambre. El que dice que no tiene hambre de nada, muy probablemente tenga hambre de estar quieto, tenga hambre de estar en silencio, tenga hambre de que no lo lastimen. Eso también es una punta para empezar a indagar, porque, ok, vos querés que no te lastimen, ¿quién te lastimó antes? ¿Por qué te lastimó? Eh, ¿Quieres que estar solo? Entonces, ¿qué pasó? ¿No tenías espacio? ¿Te sentiste invadido? Siempre hay una punta para algo. No tener apego por la vida también puede ser una respuesta y frente a eso hubo seguramente alguna experiencia, alguna situación que nos desconectó de la fuente. Así que ¿Se puede enfermar o morir de tristeza? Perdón que sí, te corte, pero no, no, está metemos una perfecto, está más. perfecto. Sí, el sistema autoinmune está vinculado con la respuesta emocional. A más tristes estamos, menos respuesta autoinmune tenemos, menos respuesta autoinmune, más facilidad de tener una enfermedad de cualquier especie. Bien. Así La que sí, enfermedad se súper. mete donde uno se debilita. En donde tenemos fugas energéticas, le damos la posibilidad a la parte física a que se Sí, deteriore también. sí, es como una, Donde como si estamos fuertes fuera, energéticamente, claro, una esponja con agua estancada adentro, un contenedor con agua sucia, un lugar vacío y apretado. La enfermedad tiene que ver con nuestro cuerpo no pudiendo repararse. Y nuestro cuerpo no se puede bueno, reparar en los puntos vulnerables. bien, nos quedan unos segundos. Voy a aprovechar para todos los que están acá, que no están desde el principio. Vamos a hacer un pequeño programa con Lucas, va a ser 2 días por Zoom. Así que los que están interesados, por favor, no tenemos otra manera que nos manden un mensaje o a Ujú. Lucas o a mí diciendo que están interesados en este programa. Ya después le pasamos los detalles, todos 2 días y qué vamos a ver en el programa, pero contactarlos. Así que por favor, mándenos un contacto o una solicitud de interés. Sí, Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Fue a un vos, placer otra vez a vos. tenerte. La verdad que podríamos hacer vivo todos los días. Yo Eh, encantado. la cantidad de preguntas que nos van saliendo, Enorme. es como que no damos abasto. Pero bueno, acá para que vean tengo mis 3 semanas ya programadas, cada color es una Wow, qué semana bueno. de los vivos que vienen, así que, Yo me voy a pero hacer un bueno, podemos balde hacer así de uno, pochoclo y voy a estar de este lado sí, viéndolos.
Bueno, 15 segundos quedan, pero podemos encontrar otro horario para hacer Dale, vivos. dale, Lucas, buenísimo. bendiciones para vos, bendiciones para Bendiciones. todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos Namaste. vemos en el próximo. Namaste.